Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. Como se dijo en el video anterior, Génesis tiempos remotos, en este veremos los símbolos y la vida prometida. Vamos entonces de esta manera a Génesis 2, verso 9, donde después del punto y coma dice y también el árbol de la vida en medio del huerto. Este árbol de la vida estuvimos hablando que es representativo en el video anterior. Ahora vamos al verso 10, donde dice que había un río y también hablamos que este río también tiene representación espiritual, que este río se divide en cuatro, el verso 11, Pisón, verso 13, el otro es Gijón, verso 14, donde dice que el otro es Idekel y el Éufrates. Ya vimos la parte histórica con respecto a estos ríos, cuándo fue. Y en el video anterior también recordamos que porque debería de haber una razón para que Dios había escogido estos ríos y hacer una representación del Evangelio, para saber por qué estos ríos y por qué el árbol de la vida representan el Evangelio tiene una representación en el Evangelio. Tenemos que responder la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Para esto debemos recordar que en videos anteriores hablábamos de que decía Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Si van a videos anteriores verán más a profundidad todo esto y por qué esto tiene una representación por el agua con el espíritu, de dónde habla sobre el espíritu y el agua. Esto lo hemos visto en videos anteriores. Para mayor claridad, pueden ir a ellos. Ahora vamos a Jeremías 31, versos 31 al 34. Y aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces estamos tratando de responder la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y aquí en Jeremías habla de que Dios había hecho un pacto y que ese pacto había sido invalidado por el pueblo de Israel y ese pacto fue la ley de Moisés. Y ahora estaba hablando de un nuevo pacto. Entonces, ¿será que este nuevo pacto es el Evangelio? Para eso vamos a 2 de Samuel 7:14, donde dice: Yo le seré a él por padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Entonces aquí está hablando de que iba a venir un hijo o que él sería padre de alguien. Y se lo está hablando a David. Y le está hablando precisamente de un hijo de él y que él sería padre de ese hijo. Vamos a segunda de Samuel 7:15, donde dice: Pero mi misericordia no se apartará de él, porque como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces está hablando de que la misericordia a este hijo no le sería quitada.
Y vemos que este hijo no es Salomón, porque Salomón, Dios le quitó su misericordia y después de él dividió el reino. O sea que no puede ser Salomón, es imposible, porque entonces se habría invalidado la palabra de Dios y la palabra de Dios no puede ser invalidada. Vamos a segunda de Samuel 3, 7, 16, donde dice, y tu trono será estable eternamente. Entonces está hablando de un rey, de ese hijo de David, el cual es un rey, el cual tendrá un trono estable para la eternidad. Entonces vemos que actualmente la familia de David no tiene reinado en Israel. Entonces no pueden ser ellos. Entonces, ¿a quién se conocía como el Hijo de David y que tiene un trono estable eternamente? El Señor Jesucristo. Entonces está hablando del Señor Jesucristo. Vamos a Jeremías 31:33, donde dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo el Señor. Daré mi ley en sus almas y la escribiré en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y aquí está hablando de un nuevo pacto. Entonces ya vimos que había un pacto antiguo, que era la ley de Moisés, y ese pacto iba a ser revocado y que vendría un nuevo pacto. Entonces estamos entendiendo de que este evangelio puede ser ese nuevo pacto. Sigamos con Jeremías, donde dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y acá hay una clave muy importante donde dice que nadie más le dirá conoce a Jehová, conoce a Dios, porque todos me conocerán. O sea que en este nuevo pacto todos iban a tener la manifestación de Dios y Dios iba a estar en la vida de todos. Recordemos que en el antiguo pacto no. En el antiguo pacto Dios venía solo a los profetas y al sumo sacerdote una vez al año. Mientras que en este nuevo pacto todos iban a tener la manifestación de Dios. Vamos a primera de Crónicas 22:10 donde dice, Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel. Está hablando nuevamente de un hijo que va a afirmar su trono, está hablando de el Señor Jesucristo. Dice Salmos 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Nuevamente, eso lo aclaró el Señor Jesucristo en los evangelios, testificando de él mismo que él era hijo de Dios. Sigamos en Romanos con la explicación del apóstol Pablo con respecto al evangelio. No es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac será llamada tu descendencia. Esto quiere decir que no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, más bien los hijos de la promesa son contados como descendencia. Y aquí hemos estado analizando y viendo quién es ese hijo de la promesa, que es el Señor Jesucristo, donde Isaac representaba al Señor Jesucristo. Y es ese hijo de la promesa, porque Dios estaba prometiendo un hijo, un rey. Y esa es el hijo de la promesa, ese es el nuevo pacto, el que estaba explicando el apóstol Pablo aquí en Romanos. Ahora vamos a Salmos 89, donde dice,
Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, entonces, ¿hijos de quién? Los hijos de Jesucristo, los creyentes de Jesucristo, los que han dispuesto el corazón para Él. 31. Si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia. Él es Jesucristo. Ni ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, el cual está haciendo con Jesucristo, el cual es el Evangelio, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Y este David es Jesucristo. Recordemos que Dios le dijo a David que su hijo le edificaría casa, que su hijo tendría un reinado para la eternidad. Y este hijo es Jesucristo. Por eso no mentirá. Su descendencia será para siempre, hablando de Jesucristo, y su trono como el sol delante de mí. Recordemos que ya hemos visto este sol a que representa, pueden verlo en videos anteriores. Será establecido para siempre como la luna. Esta luna también vimos que representa fiel testigo en el cielo. Entonces, esta sol, esta luna, es el mismo fiel testigo en el cielo. Está diciendo lo mismo en tres formas diferentes, pero es lo mismo. Ahora vamos a Apocalipsis 16, 12, donde dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Entonces estamos viendo de que Dios no quitaría la misericordia de Cristo, pero que castigaría, ¿cierto? Aquí estamos viendo algo que sucedió en el pasado. Esto fue cuando el rey Nabucodonosor invadió Israel, y fue cuando Dios eh, eliminó el nombre de Israel como pueblo de Dios, y ya dejó de ser pueblo de Dios y se dispuso a la creación del nuevo pacto, y el pacto antiguo dejó de ser. Recuerde que ya hemos leído que Dios había dicho que haría un nuevo pacto, un nuevo pacto. Aquí es cuando Dios da como viejo el pacto antiguo, la ley de Moisés, y se dispone a iniciar un nuevo pacto. Por eso dice que sabemos que cuál es la representación del agua, porque dice: derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secaron sus aguas. Y sabemos cuál es la representación del agua. Significa que Dios se apartó de ellos o se fue de ellos. Se secó, se fue, desapareció de la vida de ellos. ¿Para qué? Para que viniera los reyes del oriente o el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sigamos en Apocalipsis 1, del 1 al 22, del 1 al 2, donde dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Ahora estamos viendo que ese río salía de en medio del trono de Dios y del Cordero, o en medio de Dios y del Cordero, donde sabemos que Jesucristo nos, nos le dijo que le pediría al Padre que nos mandara y que mandaría otro consolador, y ese consolador es el Espíritu de Dios, y salió de en medio de Dios y de el Cordero. Ahora vamos a Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le haré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
Y este árbol de la vida sabemos perfectamente que es el Señor Jesucristo, porque también habla que sus hojas eran para sanidad de las naciones, y el que hizo ese trabajo y el que sanó a las naciones es Jesucristo. Por lo tanto, este árbol de la vida es Jesucristo. Vamos a Apocalipsis 2:23. Y mataré a los hijos, a sus hijos con muerte. Pero tenemos que ir al contexto de esto. Estamos en el Apocalipsis, donde había una mujer que se hacía pasar por profetisa. Y esta mujer estaba llevando a todas las personas a la idolatría, a esa ciudad. Entonces el Señor estaba muy enojado y le envió esta profecía. Y es donde estamos mostrando cuando anteriormente leímos que no quitaré de él mi misericordia, pero castigaré a sus hijos que se rebelaran contra mi ley. Y dice, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los, perdón, que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Eso es lo que quiere decir, que Dios da a cada uno según sus obras, y es el que escudriña dentro de nosotros. Y así hemos visto que este árbol de la vida, el cual encontramos en Génesis, y este río que se dividía en cuatro, que encontramos en Génesis, son símbolos del Evangelio, símbolos de Jesucristo y símbolo del Espíritu de Dios, de la manifestación y del poder de Dios, que el cual se manifiesta en el Evangelio. Para el próximo video ya estaremos abordando todo el contexto histórico de los primeros humanos. Estaremos viendo hace 70.000 años en el pasado la aparición de Adán y Eva con su contexto histórico. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.